Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Alexandra Rocha, soy coach de amor y si lo que estás buscando es aprender sobre el amor, las relaciones, la sexualidad, cómo superar a tu ex, cómo manifestar amor en tu vida, este es el lugar para ti. Así que por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a mis videos. De esta manera me ayudarías a regar la voz y ayudar a más y más personas a activar el amor en su vida. El tema que voy a estar hablando hoy contigo, quiero que sepas primero que nada que soy muy apasionada con este tema. Es algo que me toca mucho el corazón porque muchas clientas, especialmente mujeres, han venido a mí con un tema similar. Y tengo amigas, especialmente, no sé por qué, veo que le pasa más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, este video también va para los hombres. Pero es algo que me apasiona y lo voy a hablar con mucho amor. Como siempre yo digo las cosas muy claras, así que no pienses que vengo aquí a reñir a nadie, pero sí voy a hablar con mucha verdad en este video y quiero que lo recibas con amor, porque la intención de este video es que tú estés cada vez más cerca del amor verdadero, del amor sagrado, de que experimentes una relación de amor sagrado. Esa siempre es mi intención con mis videos. Y en este video también es así, pero sí obviamente hoy vamos a hablar un punto muy delicado y que yo sé que a muchas personas no les va a caer de la mejor manera, pero por favor escúchalo con amor, que de esta manera que lo estoy diciendo. Tu ex te puede estar a ti en este momento bloqueando de manifestar el amor de tu vida. Y vamos a empezar hablando claramente. La manera en como tu ex puede estar afectando que tú manifiestes el amor de tu vida es porque tú se lo estás permitiendo. Así de sencillo. Si tú estás con una persona y no necesariamente es tu ex, a lo mejor es un amiguito, es una amiguita que tú ves ahí de vez en cuando, pero con quien te enredas así bastante, como para a veces también confundir tus sentimientos, como para poner públicamente esa relación, de que la gente sepa que tú estás con esa persona, pero no estás, es algo que nadie entiende. Está o no está, pero qué pasó, terminaron o no terminaron, si es el caso de un ex, ¿qué está pasando? Si tú le estás permitiendo la entrada a tu ex de una manera que no es amistad, y óyeme bien, amistad, porque tú puedes ser amigo de tu ex, por supuesto, eso sería lo ideal, que tú seas amiga, pero amigos nada más. No de que, bueno, si nos pusimos aquí calientes, nos vamos a la cama juntos, bueno, una sola noche. No es de que, bueno, cada vez que tú me llames me voy a emocionar y me voy a empezar a imaginar cosas que no van a suceder. Porque si tu ex es tu ex, es porque esa persona no está aquí para ofrecerte lo que tú quieres. Y cada vez que tú le permites la entrada a tu vida, cada vez que tú tienes relaciones sexuales con esa persona, cada vez que tú te vas de un viajecito con esa persona, cada vez que tú te empiezas a imaginar cosas que no van a suceder, que son fantasía en realidad con esa persona, cada vez que tú haces eso, tú estás retrasando el conocer al amor de tu vida. Y este video es para esas personas que quieren una relación de amor sagrada, que quieren estar en una relación de amor de verdad y que quieren tener una pareja oficial. Yo no estoy hablando para aquellos que están jugando, que no les importa que pase el tiempo, que no les importa llegar a los 80 años solteros. Yo no estoy hablando con esos. Yo estoy hablando con aquellas personas que realmente quieren tener amor en su vida, que realmente quieren amar y si quieren sentirse amados. Con eso es con los que estoy hablando. Y si esa persona eres tú y todavía tú sigues permitiéndole la entrada a tu ex, permitiendo que tu ex te haga un desastre con tus emociones, que de repente tú ibas súper feliz caminando a ver a tu mejor amiga y boom, recibes un mensaje de esa persona y hasta cancelas esa cita con tu mejor amiga. No, porque es que apareció fulanito, tengo que ir a verlo, imagínate, ese nunca aparece. Ahí tú estás demostrando algo y es una falta de respeto hacia ti misma o a ti mismo. Tú estás diciendo, yo no me respeto, yo no me valoro, porque fulano puede venir aquí cada vez que quiera, controlar mi tiempo, controlar mi vida y mis emociones. Porque si esa persona, cada vez que se aparece, no solamente tú cambias todo tu calendario para poder estar todo el tiempo con esa persona, el tiempo que, aclaremos, el tiempo que esa persona quiere, no el tiempo que tú decidiste. Por otro lado, te empiezan a revivir esas emociones, te deja en stand-by, porque siempre te deja en stand-by.
Entonces, si tú le estás permitiendo todo eso a esa persona, tú estás diciendo simplemente, yo no me amo. Y te tengo una noticia con respecto a eso. Esa persona lo sabe, inconscientemente o conscientemente, pero esa persona sabe que puede hacer contigo lo que quiera. Esa persona sabe que tú no te amas y te valoras lo suficiente como para decirle, no, no te quiero ver. Y si no es amistad, no me interesas. Porque si tú no estás dispuesto a darme lo que yo quiero y lo que yo merezco, pues lo único que yo te puedo ofrecer a ti es una amistad. Si tú le hablaras así a esa persona ni siquiera te llamaría para molestarte en tu tiempo tan preciado. Y una vez más, quiero repetir que estoy diciendo esto con mucho amor, pero esto se tiene que decir. Porque lo veo una y otra vez, sobre todo en mujeres que son exitosas, mujeres inteligentes, mujeres hermosísimas, mujeres que tienen hasta sus propios negocios, pero siguen con esa personita que les aparece de vez en cuando, les cambió todo en la vida por unos días, a lo mejor 1, 2, 3 días o a lo mejor un mes entero y después se desaparecen y las dejan igual. Y les pasa a algunos hombres también. Aclaro, esto también le pasa a algunos hombres que mujeres les hacen eso. Esto no puede seguir. Si tú eres una persona que quieres amor en tu vida, si tú eres una persona que quieres vivir una relación de amor sagrada, yo quiero que sepas que primero que nada te lo mereces. Y segundo, sí es posible, pero tú tienes que aprender a decir que no. Tú tienes que aprender a poner barreras. Ah, tú no estás alineado con lo que yo quiero. Ah, tú no me puedes dar lo que yo quiero. Entonces no vengas a mi vida, mi amor. No vengas aquí a revolucionarme mis sentimientos para nada. Porque no me interesa. Y si tú no entiendes esto, bueno, lo máximo que yo te puedo ofrecer es mi amistad. Y yo te digo cuando nos vemos. Yo quiero que tú entiendas que el universo es energía. Y esto no es algo que yo lo estoy diciendo desde un punto de vista de metafísica. Esto está comprobado. Los seres humanos emanamos energía. Nuestro corazón, al latir, causa un campo electromagnético alrededor de nuestro cuerpo. La Tierra hace lo mismo. En el centro de la Tierra hay metales que se mueven y causan un campo electromagnético alrededor de la Tierra. Esto quiere decir que nosotros todos somos energía, estamos transmitiendo energía y nuestro corazón, te cuento que ahí están nuestras emociones y todas las emociones que tú tengas en ese momento las estás poniendo allá afuera. Todo lo que esté vibrando a la misma frecuencia que tú va a llegar a ti. Y si tú estás vibrando una frecuencia de que no me importa, yo le doy tiempo a mi ex o a este amiguito porque qué importa, es un tiempo nada más. Esa es la frecuencia que tú estás poniendo allá afuera. Y las personas que realmente quieren una relación de amor sagrada, como no están vibrando esa misma frecuencia que tú, no se van a acercar a ti. Por lo menos no ahorita. Hasta que tú no empieces a vibrar en esa frecuencia. Cuando ya tú empiezas a vibrar en esa frecuencia, esas personas empiezan a llegar. Pero tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que empezar por poner tus barreras y decirle no a todo aquello que no esté alineado con eso que realmente quieres. La única persona que tú le estás haciendo daño en realidad es a ti, con eso que estás haciendo. Y yo sé que esto no es nada nuevo que yo te estoy diciendo, seguramente ya tú lo habías pensado y ya tú te habías dado cuenta, pero te lo estoy repitiendo aquí porque a veces uno necesita que le repitan las cosas. Si tú realmente quieres atraer el amor de tu vida, empieza desde una vez a cortar con eso. A cortar con esos ciclos que no te permiten avanzar. Hazte un favor. Porque es que la única manera que tú puedas conocer el amor de tu vida es cuando tú lo decidas. Y decidir es eso. Es decir, no me conviene. Tú eres un gran amigo, me encantas, pero no puedo seguirte viendo así porque resulta que los días que estamos juntos me emociono y las energías entre ustedes dos se entrelazan más, no permitiéndote que te abras a otras personas. Esto funciona así y realmente tú quieres conocer el amor de tu vida, tú lo quieres conocer, no te retrases más el tiempo. Estás a una decisión, lo único que tienes que hacer es tomar una decisión, más nada.
Te dije todas esas palabras con amor. En ninguna de esas palabras hubo ni rabia, ni ganas de reñir a nadie. Lo dije con mucho, mucho amor. Solamente que me apasiona el tema y por eso lo hablé y lo dije al principio. Mira, voy a hablar esto de una manera muy apasionada. Porque quiero que conozcas el amor de tu vida. Porque quiero que experimentes lo que es una relación de amor sagrada. Y nunca es tarde para hacerlo, créeme. Yo viví un divorcio. Después de estar 5 años en una relación, nos divorciamos. Somos amigos, mi ex y yo. Pero siempre claramente dijimos, amigos. Y yo me abría a una nueva relación de amor. Y hoy me siento súper feliz y yo quiero que tú vivas esto también. Que vivas una relación así hermosa, sagrada, maravillosa, como te mereces. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a mi video para que muchas más personas puedan recibir este mensaje de amor. Me despido, nos vemos muy pronto. Yo soy Alessandra Rocha. Chao.